Bueno, buenos días. Es un gusto estar con ustedes. Feliz Día de las Mamás, a todas las mamás. La verdad que es un día muy especial. Y a los papás, que me parece que algo tuvimos que ver en todo esto, ¿no? Bueno, nosotros lo festejamos ayer sábado, porque hoy no quería generar conflicto. Cuando tenés 3 hijos y los hijos están, cada uno tiene su familia, dije, no vamos a generar problemas, así que lo festejamos sábado a la noche, nosotros el día de la mamá, el día de Lili, y luego hoy cada uno puede ir con su familia. En este día quisiera desarrollar un tema que considero que es de extrema actualidad, y es por qué sufrimos, por qué sufre el justo. Y cuando pensamos en este concepto de por qué sufrimos, yo no sé si a ustedes les pasa. El domingo pasado, justamente hablando de esto de la presencialidad, vino una hermana por primera vez presencialmente a la iglesia. Y una de las cosas que yo la veía muy triste y le digo, ¿qué te pasa? Me dice, ¿sabes, Carlos? Extraño las ausencias. Extraño las ausencias. Y sin lugar a dudas esta pandemia ha causado mucho sufrimiento. No solo, hoy le decía a Lili viniendo para acá que yo siento en mí, eh, no tanto espiritualmente, pero sí emocionalmente y en muchas formas, el efecto de la pandemia. Porque creo que de una u otra forma nos afectó a todos. Ni hablar de las ausencias, de las pérdidas. Justamente esta hermana me decía, ¿te acordás? Allá se sentaba fulano, allá se sentaba mengano. Y la verdad que la pandemia nos llevó a hermanos muy queridos. Y eso nos produce el dolor de la despedida, de la separación. Esta pandemia ha sido muy, muy dura para con la iglesia. Yo considero que en algún punto, y no puedo entender la soberanía de Dios en algunos aspectos, ha hecho daño a la iglesia. Y yo sé que otros dicen que no, y que se han abierto en cada casa una iglesia y todo eso, yo no lo comparto tanto. Trato de ver el vaso vacío y el vaso lleno, pero sí reconozco que ha hecho mucho daño, por lo menos en cuanto a la iglesia de Floresta, a la iglesia en sí. Luego quizás haga alguna mención de algo de esto. Pero todo esto nos produce sufrimiento, y creo que en lo personal y en lo familiar también vemos muchas familias en las cuales faltan seres queridos, han quedado sin trabajo, han tenido que cambiar su ritmo de vida. Estaba justamente hablando con un hermano que desde que empezó la pandemia, perdió su trabajo y todavía no consigue trabajo, un hermano de buen testimonio. Por eso quería hablar de esto, ¿no? De por qué sufrimos, por qué tenemos que sufrir si somos justos, por qué sufrimos si somos hijos de Dios, por qué tenemos que estar expuestos al sufrimiento. Y para dar respuesta a esta pregunta, irremisiblemente creo que en la mente de todos surge ese personaje que nos relata la Biblia, su historia, que es Job. Y cuando incursionamos en el libro de Job, y antes de leer un pasaje de Job, más que una meditación sobre el sufrimiento, el entrar en las páginas del libro de Job nos confronta con una profunda reflexión sobre la vida. No solo sobre la vida, sino sobre los caminos y los propósitos de Dios para cada persona. Va mucho más allá del sufrimiento. El sufrimiento simplemente es la herramienta que Dios utiliza. Es entrar y dar respuestas a preguntas sobre cómo vivimos, sobre en qué basamos nuestra fe, qué hay dentro de cada uno de nosotros. Los problemas que enfrenta Job o que enfrentó Job son problemas que los enfrentamos cada día nosotros y que los experimentamos y los vivimos y que tenemos que hacer frente, y más en la dura experiencia de esta pandemia que todavía no terminó, ¿no? Y señal de eso es que todavía todos estamos con nuestro barbijo a cuesta. El libro de Job, cuando lo leemos, explora el corazón de la persona y va y profundiza en los más profundos sentimientos, da respuestas sobre cómo debemos de vivir la vida.
y ante la realidad irremisible de que todos sufrimos de una u otra forma y todos estamos sometidos al sufrimiento, el autor del libro va dando respuestas inspirado por el Espíritu Santo a estas preguntas. En tiempos posmodernos, el progreso, la ciencia y todo este avance tecnológico y humano ha tratado de dar respuestas al problema del sufrimiento. Tendríamos que sufrir menos al estar tan avanzados en la ciencia, en la tecnología. Y sin embargo no creo que sea así. El sufrimiento sigue estando y seguimos sin poder darle respuestas a por qué sufrimos. Quizás vos en este día te puedas sentir identificado con algo de lo que dije, con algo de lo que vivimos. Una pérdida en tu familia, dolor en tu corazón por alguien que ya no está, ausencias, personas que faltan en nuestra congregación, personas que piadosas, de buen testimonio que el Señor las llevó, columnas de la iglesia quizás. Quizás has perdido tu trabajo, quizás has pasado circunstancias difíciles en el seno familiar. Creo que el mensaje de hoy y el libro de Job nos da un poco de respuestas y nos da algunas herramientas para poder sobrellevar nuestros sufrimientos. Vamos a ver si hay alguna persona que quizás nos esté viendo por internet o escuche este mensaje y quizás no conozca profundamente el libro de Job. Voy a invitarles a que leamos el capítulo primero y vamos a hacer algunas referencias nomás en el capítulo primero. El capítulo primero nos habla de quién era este hombre. Y allí el libro de Job comienza diciendo que era un hombre recto, un hombre intachable, un hombre justo. Temía a Dios, un hombre temeroso de Dios. Yo recuerdo siempre Jorge Escopazo. Él siempre decía, yo quiero que me recuerden como un hombre temeroso de Dios. Siempre decía, ¿se acuerdan? Temeroso de Dios. Yo quiero ser un hombre temeroso de Dios. Job era un hombre temeroso de Dios. Dice que vivía apartado del mal. Tenía 7 hijos, 3 hijas, nos dice el texto. Era dueño de 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas. Su servidumbre era muy numerosa. Y dice que entre todos los habitantes del oriente era el personaje de mayor renombre, nos dice allí en el verso 3. Este hombre era un hombre verdaderamente justo. Cuando avanzamos en la lectura vemos que llega el verso 6 y dice que hubo un cónclave en la presencia del Señor y dice que allí ese día también se presenta Satanás. Y Dios le sugiere, ¿has considerado a mi siervo Job? Porque él venía de recorrer el mundo. Él venía de rondar la tierra y de recorrerla de extremo a extremo. Y dice el verso 8, si te has puesto a pensar en mi siervo Job. Y volvió a preguntarle, dice el Señor, el verso 8, no hay en la tierra nadie como él. Él es un hombre recto, intachable, me honra y vive apartado del mal. Y ahí en el verso 9 Satanás le dice algo o interpela o le cuestiona a Dios lo siguiente. Dice, ¿acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? O sea, él es justo, es bueno, es temeroso, pero lo has rodeado de bendiciones, lo has rodeado de posesiones. Le has dado una buena familia, un renombre, dinero. ¿Dice esto a cambio de nada? ¿Acaso están bajo tu protección él y su familia y todas sus posesiones no están debajo de tu protección? De tal modo, dice, has bendecido la obra de sus manos, que los rebaños y los ganados llenan toda la tierra. Dice, pero extiende la mano, quítale todo lo que posee, a ver si no te maldice en tu propia cara, si no se rebela contra vos. Entonces el Señor dice que acepta la propuesta de Satanás, inducida por él mismo, y le autoriza a que someta calamidades y sufrimientos a Job, pero que respete su vida. Dice entonces el texto
que cuando estaba allí Job, estaría en una reunión familiar, dice que en el verso 14, que llega uno de los siervos de Job y le dice, mira, mientras que los bueyes araban y los asnos pastaban por allí cerca, nos atacaron los de Saba, salteadores, y se los llevaron, y a los criados que estaban cuidando el ganado, lógicamente, dice que los mataron a espada. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo a usted. Me imagino lo que habrá significado esto para Job. Pero dice el texto, muy sabiamente escrito, en el verso 16, que no había terminado de este mensajero de darle esta mala noticia, sino que llegó otro y le dijo, del cielo cayó un rayo que calcinó a las ovejas y a los criados, solo yo pude escapar para venir a contárselo. Y como si fuera poco, vemos en el verso 17 que no había terminado de hablar este mensajero, todavía estaba transmitiéndole las malas noticias, que llegó otro. Y dice, los caldeos vinieron, dividiéndose en 3 grupos, se apoderaron de los camellos, se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Dice, solo yo pude escapar y vengo ahora a contárselo. Pero como si fuera poco, ya había perdido todo lo que tenía. Pero Dios permite que le toquen lo más preciado, la familia, la familia. Hoy es el día de la familia. ¿Qué no haríamos por un hijo, por una hija? ¿Cuánto significan para nosotros nuestros hijos? Dice, no había terminado de hablar dice el verso 18. Y le dice este mensajero, los hijos y las hijas de ustedes estaban celebrando un banquete en la casa del mayor de ellos. Dice, cuando de pronto un fuerte viento del desierto dio contra la casa, derribó las esquinas, se derrumbó la casa, dice, y los jóvenes y todos los que estaban allí murieron. Solo yo pude escapar y vine a contarle esto. Y dice el versículo 20 de la versión Reina Valera, entonces. Y la versión NBI cambia ese entonces y pone al llegar este punto, como diciendo, ya en este punto, después de todas las calamidades, estaría desconcertado, estaría sufriendo, estaría choqueado totalmente por estas noticias. Dice, al llegar a este punto, Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró. Y entonces dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo he de partir, el Señor me ha dado, el Señor me ha quitado, bendito sea el nombre del Señor. Y a pesar de todo esto, Job no pecó ni echó la culpa a Dios. Y quisiera que junto con la experiencia de Job aprendamos algunas enseñanzas en esta mañana, 3 o 4 enseñanzas. La primera, aprendemos que el justo sufre penalidades, que no somos la excepción a la regla de los seres humanos. Por más que seamos cristianos, estamos expuestos a las pérdidas, a los ladrones, a la muerte de nuestros hijos, a la enfermedad, a las pérdidas familiares, aunque nos desconcierten, como lo desconcertaba seguramente a Job. Y Job en el libro interpela a Dios, y si algo nos abre en este panorama y en esta profunda reflexión teológica, el libro de Job, abre la puerta de la posibilidad de la interpelación a Dios. No está mal interpelar a Dios. Cuando a vos te pasa algo, lo primero que decís, Señor, ¿por qué? ¿Para qué o por qué? Como quieras decirlo. Porque estamos tan desconcertados que decimos, ¿por qué me pasa a mí? Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué tengo que cargar con esta enfermedad, con esta pérdida, con este dolor? ¿Por qué me quedé sin trabajo? Señor, ¿por qué? Y creo que es buena esta interpelación. Ahora, hay algo interesante en el libro de Job, que a través de toda la historia de Job, permanentemente él dialoga con Dios, pero nunca Dios le explica por qué hizo lo que hizo. Nunca Dios le da una respuesta. Nunca Dios satisface sus preguntas.
permite que se produzca dentro de él un camino interior, espiritual, del alma. Y él va procesando todo lo que está sufriendo y va moldeando su carácter y va moldeando su interior hasta que llega al final del libro, el capítulo 42, y dice, ahora me doy cuenta, ahora verdaderamente te veo. Ahora me doy cuenta quién eres, y empieza a encontrar respuestas a su sufrimiento, a sus pérdidas, luego de ese proceso interior. A veces Dios no nos dice por qué pasamos lo que pasamos. Clamamos, nos arrodillamos, lloramos, nos quejamos, nos rebelamos contra Dios muchas veces y no encontramos respuesta. Es que Dios no te tiene por qué dar respuestas. Es muy difícil de entender y asimilar esto, pero Dios es Dios. Y si algo aprendemos en este bendito libro de Job, es que Dios tiene un propósito para cada cosa. Tiene un propósito para cada sufrimiento, tiene un propósito para cada pérdida y para cada lágrima. Nada escapa del propósito de Dios. No te sientas mal por no entender a Dios. No te sientas mal por interpelar a Dios. Es bueno preguntarle porque quizás Él en su gracia te explique y te diga por qué estás pasando lo que estás pasando. O quizás, como en el caso de Job, no diga absolutamente nada. Pero vos te puedas entregar a ese obrar de Dios a través de la maravillosa herramienta del sufrimiento para poder irte moldeando a la imagen de Cristo. Pero creo que el trasfondo de este concepto del sufrimiento de Job está verdaderamente el planteo de qué material son los cimientos sobre los que he edificado mi vida. ¿Sobre qué está edificada mi vida? Cuando vienen las dificultades y los problemas, nuestra vida espiritual se tambalea. Y allí lo que importa justamente es ver de qué estamos hechos. Quizás una referencia a la cuarentena sería esa cuarentena que tuvo que pasar el pueblo de Dios en el desierto. Durísimo, 40 años vagando por el desierto, expuesto a todas las inclemencias, pero la presencia de Dios siempre estuvo. Y dice Deuteronomio capítulo 8, verso 2, yo los afligí, sufrieron, se angustiaron, los probé con un solo propósito, para saber qué había en sus corazones. Deuteronomio capítulo 8, verso 2. Y creo que esta herramienta de la pandemia ha sido un instrumento de parte de Dios para ver de qué estamos hechos. ¿De qué estás hecho? ¿De qué estoy hecho? ¿Sobre qué estoy basando mi vida? Si mi vida está arraigada en una fe verdaderamente en Dios, en esa roca inconmovible de los siglos, que es la palabra de Dios, sus promesas, sus mandamientos. Porque como nunca, creo, hemos visto el corazón de las personas a través de la pandemia. Cosas inesperadas. En el seno de los hogares se han separado matrimonios cristianos y de muchos años. Es que allí subyacían cosas que no se manifestaban y la pandemia y el estar juntos y el estar tanto tiempo y tener tantos problemas no resueltos y cosas ocultas que no se manifestaban, salieron a la luz. Y hogares se fraccionaron. Hermanos que veníamos y veíamos firmes, trabajando, colaborando en la obra de Dios, hoy no los vemos, desaparecieron. Otros han mostrado lo que había en cada uno de sus corazones. Creo que esta herramienta de la prueba, del sufrimiento, del dolor, de la pandemia, como dice allí Deuteronomio capítulo 8, Dios nos somete a calamidades, a pruebas, a sufrimientos para ver qué hay en nuestros corazones. Es la única forma que se abra nuestro corazón y que salga lo mejor de nosotros y lo peor de nosotros. Ahora tenemos que ver qué hacemos ante esto, cómo lo manejamos y cómo lo procesamos. En el caso de Job lo procesó para bien. Dice que él nunca
se rebeló contra Dios. Aceptó lo que estaba pasando y lo procesó para su bendición. Los cristianos por lo común tratamos de dar frases o cliché ante el sufrimiento de los otros y estamos tan equivocados. Y bueno, mejor que partió o falleció tu hijo porque quizás Dios te bendijo o lo bendijo de algo que pudiera pasar en el futuro. O bueno, está bien, ya era una persona mayor y tenía que partir. Y tratamos de consolar a la gente que sufre con tonterías, por no decir otra cosa. Hermanos, la Biblia nos enseña a llorar con el que llora, estar al lado, nada más. No hables, no des explicaciones, no trates de poder racionalizar lo que no tiene razón de ser. El pobre Job, la mujer le dijo, y mira, maldecía a Dios y matate. Los amigos le decían, mira, algo habrás hecho, por algo te pasa esto. Y cuando pasa algo sentimos muchas veces que más de uno quizás no lo diga, pero dirá, bueno, por algo le está pasando. Hermanos, aprendamos a estar al lado del que sufre, sin dar explicaciones, tan solo hacer sentir la presencia, llorar con él y saber que estamos ahí al lado para lo que necesite. Nada más, no pretendas dar explicaciones. Algunos piensan, como dice la frase, pare de sufrir, que porque somos cristianos no vamos a sufrir. Eso es un tremendo error. Algo que nos plantea el libro de Job. En primer lugar, es lo que dije, el cristiano o el justo, en nuestro caso cristianos, sufre penalidades. Sufre. Debemos de aceptarlo. En segundo lugar, otra cosa que nos enseña el libro de Job en este capítulo y a lo largo del libro, es que es bueno exteriorizar el dolor. A veces tratamos de acallarlo, de guardarlo, de no manifestarlo por nuestro entorno o no manifestarlo porque una vez yo me sentía mal. ¿Vieron que a veces nos toca? Me sentía mal y llegué a la iglesia. Yo no soy falso. O sea, la gente que me conoce toda la vida y saben cuando estoy bien y cuando estoy mal. A veces los hermanos dicen, hoy te veo mal, hoy te veo la cara, porque no puedo ponerme una careta. Y me dice una hermana, que es misionera, me dice, Carlos, lo veo. Le digo, ¿quiere que le diga la verdad? Hoy me siento mal anímicamente, me siento mal. Pastor, ¿cómo usted se va a sentir mal? ¿Cómo? Y me dio un sermón sobre el tema del gozo en el cristiano y todo eso. Hermanos, somos de carne y hueso, no tenemos por qué ocultar cómo nos sentimos. ¿Qué hizo Job? Dice, se rasgó la cabeza, rompió sus vestiduras, se humilló. Y no en una señal como a veces se utiliza este acto para arrepentirse delante de Dios, sino en una muestra que también se hacía esto cuando había una pérdida importante, en una señal de duelo, en una señal de dolor, en una señal ante la tragedia. Él experimentó el dolor y lo manifestó, no lo guardó, no lo cerró en su corazón. Lo dio a conocer públicamente, a través de un acto que todos podían ver los que le rodeaban. Un hombre que estaba sufriendo. Ese duelo, ese lamento, esa incertidumbre le produjo que manifestara su dolor. No tenemos que ponernos caretas, no tenemos que hacernos los fuertes. Cuando experimentamos el dolor, manifestémoslo, es sanador, es terapéutico. Otra cosa que aprendemos de este justo Job es que las calamidades nos deben llevar a buscar más a Dios. Aún los sufrimientos más profundos, las pérdidas más grandes, nos deben llevar a buscar a Dios. Me maravilla cuando el texto dice en el verso 20, entonces, o al llegar a este punto, ¿qué es lo que pasó? Se rebeló, se quejó, pataleó, le echó la culpa a Dios. Miren, hay algo que tenemos que reconocer, que el autor o el culpable de todos los males que Job tuvo que pasar, ¿quién fue?
Dios. Dios. No le echemos la culpa al diablo. El diablo fue una herramienta. ¿Has considerado a mi siervo Job? Bueno, vamos a probarlo. O sea que también es otro tema el texto que nos plantea que lo que sucede en nuestra vida hay una permisividad de parte de Dios. Si no, no pasaría. Venga de donde venga el golpe. Pero este hombre dice que ante esta realidad, dice que tomó una actitud, exteriorizó su dolor y después ¿qué hizo? Adoró. Adoró. Cuando llega el dolor, la calamidad, la angustia, el sufrimiento a tu vida, ¿qué es lo que haces? Lo primero que haces. Él lo exteriorizó, no lo guardó, pero adoró. Adoró. Cayó en la presencia de Dios en adoración y cuando yo adoro, reconozco quién es Dios. Cuando yo adoro, reconozco su soberanía, el control sobre todas las cosas y callo. Cuando adoramos, creo que la mejor condición del adorador es entrar en un profundo silencio de expectación, de contemplación ante la magnitud de lo que Dios es. La alabanza quizás es más resaltar estas cualidades de Dios, pero ¿qué dirías vos si estás delante de la presencia de Dios? En este momento Dios te lleva a su presencia. ¿De qué le vas a hablar? Yo creo que caerías a los pies de Dios en medio de su gloria, de su grandeza, esta manifestación, una teofanía de parte de Dios, y te callarías. Yo no sabría qué decir. Temblaría en la presencia de Dios. Caería postrado, no me atrevería ni a mirarle el rostro. Bueno, eso fue lo que hizo Job. No solo una aceptación de lo que estaba pasando, sino que ante la incomprensión, la incertidumbre, el dolor, las heridas, la angustia, imagínense, hasta los hijos habían muerto. Dice que se postró y adoró, diciendo, Señor, no entiendo, no sé qué hacer, sé que solo hay una cosa que puedo hacer, es caer a tus pies. Dice, bendito sea el nombre del Señor. Y cayó en actitud de adoración. Y en último lugar, aprendemos que estamos desnudos. Aprendemos que estamos desnudos. Dice allí el texto que leíamos, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado, bendito sea el nombre del Señor. Y a pesar de esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. Qué maravilloso, ¿no? Acá hay un juego de palabras que escribe el autor inspirado por Dios. Y dice, mirá, cuando vos naciste, saliste del vientre de tu mamá, desnudo. ¿Alguno salió vestido? Yo no creo. Yo salí desnudito. Y cuando volvemos al vientre de la tierra, vamos desnudos. Puede ser que tengamos un trajecito, una mortaja, no sé cómo nos vestirán. Pero la realidad es que volvemos a la tierra desnudos. Nada hemos traído a este mundo y nada nos hemos de llevar. Como solemos decir en ese refrán popular, ¿no? La mortaja no tiene bolsillos. Nada trajiste, nada te llevas. Ahora, es muy interesante porque Job aprendió este concepto que Dios nos quiere enseñar de la desnudez. ¿Por qué? Porque a veces Dios nos demuestra y nos muestra que estamos desnudos. Quizás un pasaje que nos puede clarificar mucho esto es Apocalipsis capítulo 3, verso 17, cuando habla a las iglesias, ¿no? Y le dice, porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Desnudo, viví engañado, viví una ilusión estos cristianos. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compre oro
refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirios para que veas. Porque yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre mi puerta, entraré, cenaré con él y él conmigo. Evidentemente, acá el Apocalipsis nos habla de cristianos que estaban engañados, que pensaban que estaban vestidos con todas estas cualidades, su dinero, su opulencia, sus capacidades, quizás sus dones, pero en el fondo estaban desnudos. Ahora, muchas veces Dios permite o Dios nos desnuda de aquellas cosas que nos cubren para que podamos verdaderamente vernos como estamos, ver lo que somos. Ustedes me ven vestido. Si yo me desnudara y estuviera frente a un espejo, me veo verdaderamente lo que soy. La ropa, gracias a Dios, tapa muchas imperfecciones. A veces tendríamos que, como las mujeres, el burka que usan, que se ven nada más que los ojitos, a veces tendríamos que taparnos todos algunos, porque lo que vemos en el espejo por ahí no nos gusta mucho, pero bueno, es lo que hay. Pero cuando estamos desnudos frente al espejo, es lo que somos, ¿no? Ahí no hay cosa que valga. Ese soy yo. Y muchas veces en la vida nos tapamos, nos cubrimos, nos ponemos máscaras y nos generamos una imagen de nosotros mismos que nos la terminamos creyendo y creyendo que somos los grandes baluartes de la fe, grandes cristianos, grandes predicadores, buenos padres, buenas madres, buenos hijos, buenos empresarios, y quizás nos da cierta vanagloria el decir, mirá la industria que tengo, mirá el buen pasar que tengo, eso lo hice gracias a mi esfuerzo. Y todas esas cosas nos van cubriendo y nos dan un halo de soberbia hasta que Dios las tiene que sacar. Cuando Dios nos desnuda, nos vemos verdaderamente como somos. Yo no sé si para Job su renombre, nos dice el primer capítulo que era el de mayor renombre dentro de su comunidad, no sé si sus bienes, no sé si su familia eran motivos de su vanagloria o era algo que impedía poder verse tal cual era, pero Dios se lo sacó. Y yo he aprendido en mi vida y en la historia de mi vida y hermanos y hermanas y cosas que he visto, que a veces Dios te tiene que sacar cosas para poder trabajar en tu vida, porque esas cosas que ponemos terminan siendo barreras para que Dios pueda formar el carácter de Dios en cada uno de nosotros. Y cuando toca tu vida, cuando toca tus bienes, cuando toca tu familia, aquellas cosas que para vos las ponés, casi las idolatrás y las ponés a la altura de Dios, ahí empieza a desmoronarse todo aquello que te da seguridad, todo aquello que te cubre, todo aquello que te produce esa vanagloria de pensar que por vos podés. Nada he traído a este mundo, nada me he de llevar. Por eso, cerrando en este día este mensaje, quizás tendríamos que preguntarnos si vos estás pasando por estas situaciones o has pasado por algunas situaciones de estas o quizás las tengas que pasar. Yo he pasado muchas de estas, muchas, y no creo que no vaya a pasar otras. Pero tendríamos que preguntarnos, ¿frente a qué cosas nos sentimos más vulnerables? ¿Qué son aquellas cosas que vulneran más tu integridad? ¿En qué reside o descansa tu seguridad, tu fe? ¿En Dios, en tus posesiones, en tu familia, en tus capacidades espirituales, en tus dones? ¿En qué? Quizás tendríamos que preguntarnos qué pasos deberíamos de dar para poder tener una verdadera vida edificada y fundada en una fe auténtica en Dios.
Un hombre justo, temeroso de Dios, tuvo que pasar todo esto, tuvo que ser desnudado de sus posesiones, de su familia, de todo, tuvo que ser humillado, se humilló en la presencia de Dios y como les dije, a través de ese proceso interno termina el capítulo 42 reconociendo que este justo y temeroso de Dios no conocía a Dios. Y quizás vos estés aquí y no conocés a Dios, pensás que lo conocés. Una vez creo que en esta misma plataforma yo hablé del conocimiento de Dios y que nosotros nos formamos a Dios a nuestra imagen y semejanza. Y es un gran error porque nosotros tenemos que permitir que Dios se manifieste a nuestra vida y a través del Espíritu Santo, de la palabra, de la oración, de la comunión, de la intimidad con Dios, Él se nos manifieste y nos muestre cómo es. Nosotros siempre tratamos desde nuestra humanidad hacernos ese ídolo, desde nuestro trasfondo teológico, denominacional, influencias familiares, pensar cómo me gustaría que Dios sea, cómo tendría que actuar Dios de acuerdo a mis criterios y mis conceptos. Y empiezo a conformarme una imagen de Dios partiendo de mí mismo, y eso es idolatría. Cuando tengo que aceptar ese trabajo de Dios en mí, para que como Job un día diga, Señor, ahora te veo. Ahora es un proceso. Tenés que tener la disponibilidad de ponerte en sus manos, de desnudarte de todo lo que te cubre, de todo, ir desnudo a la presencia del Señor. Señor, vestime vos. Señor, vestime con las ropas que vos querés que me vista. Mostrame verdaderamente qué hay en mi corazón. Dice que el Señor hasta lo profundo de nosotros descubre. ¿Cuánto necesitamos ir a la presencia de Dios? Y antes que tenga que venir la prueba y el dolor para demostrarnos verdaderamente de qué estamos hechos, clamar a Dios para que Él lo muestre. Quizás tendría que plantearme qué tiempo diario de intimidad con Dios tengo. ¿Cuánto es el tiempo en el que yo estoy con Dios? Como dije también varias veces, no para establecer un monólogo, sino un diálogo. Para hablar, clamar, pero para escuchar a Dios. Tengo la expectativa de que si llegara la muerte voy a estar en su presencia. Tengo esa expectativa de que la vida no tiene un final con la muerte, sino que va mucho más allá. Creo que son temas para reflexionar y para pensar. Job aprendió que todo en la vida tiene un porqué, tiene un propósito, desde la perspectiva divina. Dios trabaja en tu vida y en la mía. Y no hay nada que pueda estar haciendo en este momento, por más doloroso que sea, que no tenga un propósito y que Él no tenga la capacidad para consolar y para curar cualquier herida. Y quisiera terminar diciéndote quizás a vos que puedas estar aquí o puedas estar escuchándonos a través de internet, que quizás no tengas a Cristo, que quizás no tengas esta realidad de poder saber a quién recurrir ante los dolores, las calamidades y las circunstancias difíciles de la vida. Yo te invito a que hoy mires la cruz de Cristo, que mires al Señor Jesucristo, aquel Dios que se hizo hombre, que vino a este mundo y sufrió como nadie en la cruz. Sufrió allí, murió en la cruz del Calvario, fue clavado, derramó su sangre con un propósito: satisfacer la justicia de Dios, para que esa justicia no tenga que afectarme a mí. Porque dice la palabra de Dios que todos somos pecadores, y mi pecado me condena, y mi pecado me lleva a una vida apartada de Dios, y a un infierno futuro, pero un infierno en esta vida, que es una vida en la cual tendremos que hacerme cargo y enfrentar todas estas circunstancias calamitosas que la vida me plantea sin tener a quién recurrir, sin tener una fe fundada en la persona del Señor Jesucristo. Por eso yo te invito a que vayas a Él, con tus dolores, con tus fracasos, con tus sufrimientos, con tu pecado, y le digas: Señor, límpiame, Señor, me arrepiento de mis pecados, Señor, sálvame, Señor, dame una nueva vida, Señor, sana esas heridas que sangran y que siguen sangrando a través de los años. Y el Señor lo va a hacer.
pero se lo tenés que pedir. Él tiene los brazos abiertos de amor para recibirte, pero le tenés que decir: Señor, perdóname. Señor, sálvame. Señor, dame ese gozo y esa paz que solo viene de vos. Terminemos orando en esta mañana. Tenemos mucho para reflexionar y para pensar. Pero si algo aprendemos también del libro de Job, que todas las pérdidas, todo lo que Job perdió, Dios se lo devolvió multiplicado. Quizás está siendo probado. La iglesia puede estar pasando una prueba. Las personas, vos, yo. Pero lo importante es pensar que Dios tiene un propósito, aunque no lo entendamos, aunque nos desconcierte. Y que todo aquello que pudimos haber perdido dentro de la soberanía de Dios en su permisividad, Dios lo va a devolver multiplicado. Tan solo tenemos que caer a sus pies y adorar. No cuestionar, no preguntar. Quizás te responda como quizás no. Pero qué maravilloso. Llegado a este punto, dice el verso 20, llegado a este punto, Job rasgó sus vestiduras, manifestó su dolor y lo único que hizo es caer en adoración. Inclinémonos en la presencia de Dios y busquemos su presencia. Amado Dios, qué difícil ha sido todo este tiempo y lo es de pandemia. Separaciones, sufrimiento, pérdidas de trabajo, familias destruidas, hermanos dañados, hermanos que no vemos, iglesias que se han afectado por esta situación. Pero Señor, todo esto nos tiene que llevar a confiar. Y queremos caer en adoración, mirando tu amor, mirando la persona de Cristo que lo dio todo para que fuésemos enriquecidos. Pensar en tu palabra cuando nos dice que aquel que no escatimó ni aún a su propio Hijo nos ha de dar todas las cosas en Cristo Jesús. Señor, danos ánimos en el camino. Danos fuerzas para seguir adelante, para llevar nuestra vida, nuestra familia, nuestro ministerio. No son tiempos fáciles. Pero Señor, el caer en adoración revitaliza nuestro espíritu. El pensar que vos sos Dios, que nada escapa a tu gobierno, a tu soberanía, que el Espíritu Santo fue este regalo que nos diste para animarnos, para fortalecernos, aún en medio de nuestras incertidumbres. Tu palabra dice que busquemos tu sabiduría y la vas a dar mucho más abundantemente de lo que entendemos. Señor, necesitamos de tu sabiduría para conducirnos, para llevar la iglesia adelante, para llevar nuestros hogares, nuestras familias en este tiempo tan difícil. Y Señor, te damos gracias porque entendemos que el sufrimiento es una bendita herramienta a través de la cual vos formás el carácter de Cristo en nuestras vidas. Señor, te pido por cada hermano y hermana que esté en este momento en sus hogares, conectados por Zoom, aquí en este lugar, o aquellos que puedan escuchar este mensaje, para que tu bendición descanse sobre ellos. Esa paz de poner todo en tus manos y saber que vos sos un Dios cuidadoso, un Dios que nos conoce, un Dios que ha prometido estar con nosotros hasta el fin. Y a través de la persona de Cristo nos invitas a poner nuestras cargas, nuestras preocupaciones, nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Señor, gracias por ser tus hijos, si no, no podríamos. Y Señor, te pedimos que todo aquello que se ha perdido, vos lo puedas devolver multiplicado. Señor, que a ti sea la gloria, la honra, la alabanza en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias. Que el Señor les bendiga.